Para hablar justamente de las perspectivas del Telecán, me da mucho gusto que está aquí en el estudio Antonio Carranza, un experto con una larga trayectoria en la comunicación. Querido Toño, bienvenido. Encantado. Gracias por estar aquí. Pues, ¿cómo ves el Telecán? Y sobre todo, pues tú hacías un análisis muy sereno y muy oportuno de hacia dónde tendríamos que ir avanzando, sobre todo porque estamos en un escenario de muchísimo ruido, tanto en lo doméstico como a nivel internacional, obviamente con ese personaje y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, yo creo que nos estamos acercando al final. Digo, todas las señales nos indican que hay una nueva disposición de el gobierno estadounidense de abrir los temas y ser más flexible. No creo que eso signifique que Estados Unidos ha cambiado en su actitud hacia México, que Trump tenga una actitud más amigable, pero yo sí vería que en las próximas semanas un cierre como el de la negociación original, en donde prácticamente los negociadores y los secretarios estuvieron por días en el Hotel Watergate negociando los últimos documentos. Creo que la señal de que estemos llegando al final estaría dada cuando el secretario Guajardo nos diga: ahí les dejo el changarro y me voy unos días a Washington, porque la cosa ya se va a definir. Así es, y sabemos que el jueves habían planeado ya reunirse Robert Lighthizer, el negociador de Estados Unidos, Chrystia Freeland, la ministra de Exteriores, que es la que representa al gobierno de Justin Trudeau. Ahora, ¿cómo entender, digamos, la volatilidad que está experimentando Estados Unidos? Fue muy interesante porque después de su mensaje el presidente de la República, en donde le decía a Donald Trump: si quieres expresar tu frustración, no la expreses con los mexicanos, uno pensaría que iba a reaccionar muy fuerte Donald Trump, pero tiene tantos frentes abiertos con el tema China, con el tema doméstico en cuanto a Siria, pero también en temas domésticos e incluso legales en su contra, pues no ha respondido hasta el momento y parecería que ha decidido por primera vez en su vida ser estratégico y no abrir un frente más con México. ¿Cómo enfrentar este momento complicado, sobre todo por también nosotros tenemos lo nuestro en el panorama electoral? Mira, yo creo que buena parte de del cambio de actitud del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump está ligado a cuestiones internas. Y creo que es una buena señal, porque un presidente tan errático en su comportamiento como el presidente Trump ha mantenido cierta actitud hacia el Telecán en las últimas semanas, que son muy congruentes. A pesar de que ha dicho, bueno, si no nos gusta nos vamos, o tengo todo el tiempo del mundo, la verdad es que la dinámica interna lo está llevando a ser mucho más flexible y a no meterse en ese terreno. La parte de la migración es otra cosa, el muro es su tema, pero esta parte sí está acotada por intereses internos, por grupos que tienen importantes, que tienen algo apostándole al Telecán, por gobernadores, por senadores que ven hacia adelante las elecciones de noviembre en Estados Unidos y dicen: si esto no lo cerramos y damos certidumbre, estamos abriendo la puerta para que muchos de mis votantes se van del lado demócrata y perdemos el Congreso. Y eso es lo que más le interesa a Trump: mantener el control. De hecho, leía la semana pasada la transcripción de la reunión que tuvo el jueves con legisladores y que estaba allí su gabinete, y algo que me llamó mucho la atención, no fue tan destacado, pero fue que decía: tápense los oídos, le decía a su equipo, porque yo me podría salir del Telecán, pero habla mucho de esto que mencionas, la presión que está recibiendo de su propio equipo y por supuesto de su partido. No es una buena señal para él que Paul Ryan, por ejemplo, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, el arquitecto o el que habilitó la posibilidad de que la reforma fiscal saliera adelante, pues que haya renunciado, ¿no? Porque algo está viendo Paul Ryan que no se ve muy alentador para un presidente que va a unas elecciones intermedias, pues con un índice de aprobación en ascenso, pero también muy cuestionado. Es verdad, y creo que eso habla aún más de lo acotado que ha sido el presidente Trump. Si tú te pones a ver, en el caso del Telecán, porque si tú te pones a ver cómo lo han dejado ya gentes serenas, que antes acotaban sus temas y trataban de influir en él, y han ido dejando su grupo. Hoy tiene él un grupo más hecho a su persona, más difícil de que le digan que no. Y sin embargo, en el Telecán hay cierta consistencia en que no es tan errático. Y eso creo que habla mucho de que tiene muchísimas gentes alrededor, empresarios, políticos, congresistas, que le dicen: si tomas esa ruta, no es una ruta en donde nosotros te vayamos a respaldar.
Y ¿sabes qué? Destacaría incluso al propio Robert Lighthizer, que ha sido un factor, digamos, muy proteccionista en la agenda, el arquitecto de la guerra comercial que se está empezando a dibujar con China, pero que Robert Lighthizer es un hombre muy inteligente y sabe que abrir dos frentes con sus socios del Telecan, sus tres principales socios comerciales, y al mismo tiempo con China, no sería sostenible en el tiempo para Estados Unidos. No, y tampoco con Europa en todo el tema de aranceles de acero y de aluminio y lo que pudiera venir. Entonces, creo que también una persona como Lighthizer o Wilbur Ross le dicen, oye, pues tampoco tenemos tanta gente para negociar o tampoco tenemos tanta gente como para pelearnos con todos. Tenemos que ser muy racionales en los recursos. Y el tema del Telecan deberíamos de hacerlo a un lado, ponerlo en otro carril. Las cosas ya están hechas en el Telecan. Estoy seguro que los documentos finales tienen aquellos corchetes en donde nada más es cuestión de meterle ciertos números y ciertos conceptos. Pero estamos a unos cuantos pasos de que aquello que ya se ha venido trabajando por todos los grupos pudiera ya tener la bendición. Y creo que son buenas señales para nosotros. Creo que también Estados Unidos está preocupado por una elección poco convencional en México. No saben qué pueda ocurrir después. Lo que ven y lo que leen en términos de declaraciones que impactan al sector privado o a la inversión es algo que les preocupa. Entonces dicen, oye, démonos una herramienta de certidumbre. Y el Telecan hoy vuelve a ser ese elemento de los años 90 en donde se decía, las reformas del presidente Salinas tenemos que engancharlas, que tenemos que asegurarlas, porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Y hoy el Telecan se convierte en ese nuevo instrumento en donde digamos, no sé qué pase después del 2 de julio, pero tengamos un Telecan que sea difícil de denunciar. Y yo creo que el Telecan, gane quien gane, continuará siendo una herramienta de crecimiento para México. Y eso te quiero preguntar, tú obviamente tienes una gran experiencia, estuviste pues, metido en la negociación anterior, en ese 1994 cuando entró en vigor, pero el periodo previo. Digamos, ¿cómo lo ves comparado con el día de hoy? Sobre todo porque hay un cambio importante. Los factores, digamos, que se oponían en ese entonces, hoy parecerían no oponerse. Estoy hablando de sectores de la izquierda, etcétera. ¿Cómo se ve ese México de 1994 cuando entró en vigor con el México que hoy tenemos en términos del Telecan? Yo creo que en términos del Telecan es hoy algo mucho más defendible. Cuando nosotros negociamos el primer Tratado de Libre Comercio, vendíamos espejitos. Era puro aire. Podíamos decirle a la gente que en el futuro podíamos tener inversiones automotrices, que en el futuro podíamos tener plantas de pantallas planas que fueran muy exitosas. O sea, no lo teníamos en ese momento. Nosotros habíamos pasado de una economía muy protegida a una abierta en cuestión de pocos años. No teníamos esa infraestructura y del otro lado no había quien nos vendiera. Claro. Le decíamos a los cuates del otro lado, nos vas a poder vender. Van a poder entrar tus manzanas y tus ciruelas y tus estos. Pero no existía la riqueza y la profundidad de una relación comercial como la que hoy tenemos. Hoy nosotros estamos dando la pelea en Estados Unidos y el gobierno y el grupo empresarial detrás de ello está haciendo un buen trabajo. Pero la realidad es que la fuerza contra Trump proviene de gente que hoy vende a México cosas y no quiere dejar de venderlas. Y una de las cosas que cuando vinieron los agricultores de Estados Unidos a México para decir queremos el Telecan, les preocupó es que una semana después el primer embarque de trigo de Argentina llegó a México. Claro. Y dijeron, bueno, o sea, ¿para qué vamos a abrir la puerta a México de que vea otros mercados y sustituya nuestras exportaciones cuando ese es un mercado que ya ganamos? Y eso es lo que le dicen a Trump. Por supuesto, y ahora tuve la oportunidad de estar en Texas y hace unas semanas Greg Abbott, el gobernador de Texas, que no es cosa menor, es la segunda mayor economía estatal de los Estados Unidos, pues prácticamente compartía los puntos con México, ¿no? Es decir, tengamos cuidado con la resolución de controversias, tengamos cuidado con las reglas de origen porque estamos muy integrados y nos podemos lastimar los propios estadounidenses si nos empeñamos en posturas poco flexibles, pero sobre todo dañinas para nosotros. Es correcto. Y dañinas también políticamente hablando, porque con 24 diputaciones que tengan los demócratas que ganen, ya tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Obviamente no tendrían que perder ninguna, pero y con 2 senadores
pueden ganar el Senado. Ahora, eso es importante porque en el escenario de México, supongamos que Estados Unidos no se pone flexible en temas, parece que en reglas de origen ya, en temas de estacionalidad no lo sé, y en el Sunset Clause o esta cláusula del ocaso que implica cancelar el Telecán cada 5 años y volverlo a negociar. Supongamos que no ocurre, no son flexibles y pues a Trump se le acaba el tiempo, porque si no lo presentan en mayo, el principio de acuerdo, no lo pueden presentar al Congreso actual donde tiene mayoría y entonces se extiende el tiempo y si el próximo Congreso es demócrata, pues nos quedamos como estamos, ¿no? Es correcto. Y entonces ellos podrían denunciarlo, salir, cosa que veo muy difícil que ocurra. Eso es algo que a pesar de la retórica de Trump no ocurrirá. Creo que estamos muy cerca de tener un acuerdo que modernice el tratado y que lo ponga como punta de lanza de muchos otros negocios que se pueden hacer en México. Y yo sí estoy optimista de que vamos a tener una buena negociación. Tenemos extraordinarios negociadores que se forjaron pues, en el calor de la primera negociación cuando no existía gente que pensara en fronteras abiertas en México. Veníamos de otra escuela económica. Así que yo sí estoy confiado en que eso va a ocurrir y creo que el ruido mediático que vamos a tener con todo lo que... Los corresponsales extranjeros en México van a escribir el 90% del tiempo de aquí al 1 de julio sobre las elecciones. Claro. Lo que la gente va a escuchar en Nueva York y en Washington son elecciones que son impredecibles y que son preocupantes desde la perspectiva de un inversionista extranjero. Eso tiene que ejercer cierta presión sobre todo el establishment de Estados Unidos para decir, hey, ¿a qué jugamos? Claro, ayer yo ya veía, por ejemplo, lo que en la conferencia de Carlos Slim, pues las principales preguntas y las que se replicaron a nivel internacional era el Financial Times, el Wall Street Journal, etcétera, y eso incluso los reporteros que normalmente escriben del Telecán, esos corresponsales, ayer estaban hablando de otra cosa, la elección y el enfrentamiento, o no enfrentamiento, pero la discrepancia en opinión del hombre más próspero de México, el que más se conoce en México en los círculos empresariales, y por el otro lado, pues el candidato más visible o el que va en primer lugar de acuerdo a las preferencias, y bueno, pues eso nos habla mucho de esto que estás mencionando. Y es, digamos que ese es el discurso público, alguien que sale y que tiene el valor de decir esto es lo que yo pienso, pero abajo de la superficie, en esas corrientes subterráneas en donde todos los empresarios hablan entre sí y el cuate de Francia le dice cómo ves las cosas en México y el cuate de España y el cuate de Estados Unidos quieren explicaciones de sus contrapartes. Lo que estos empresarios están escuchando fuera de México es algo que los perturba. Y con mayor razón regresan y dicen, a ver, tu gobierno me tienes que dar certidumbre sobre lo que yo voy a invertir y lo que estoy comerciando con México. Y la certidumbre viene del Tratado de Libre Comercio. Así que me gusta tu retórica y la puedes utilizar internamente para lo que quieras, pero yo quiero tener la certeza de que este instrumento sigue operando en México para yo poder vender y beneficiarme. Y es lo único que les interesa. Y si eso les interesa y nos ayuda a nosotros para atemperar los impulsos del presidente Trump, qué extraordinaria corriente de opinión la que se está formando. Sin duda, coincido contigo y además recordando aquel fatídico año convulso en lo político para México y en muchos temas, 1994, pues el rescate de Bill Clinton que lo sacó de su manga fue gracias a que ya estamos en el Telecán, porque de otra forma pues quizás no habría sido tan costoso dejar irse a México a donde quisiese ir. Y esa interdependencia finalmente también nos ayuda desde afuera, ¿no? Y yo no estoy viendo el Telecán en el debate, Rodrigo. La verdad es que hay otros temas, sí, pero no es algo, ni siquiera en lo positivo, porque cualquiera de los candidatos pueden decir, yo quiero hacer del Telecán un instrumento de desarrollo para esta región. Yo a través del Telecán voy a desarrollar un México que tenga un impulso hacia la informática o hacia la tecnología de tal área o hacia la aeronáutica o lo que sea. No lo han tomado ni positivo ni negativamente, pero yo creo que es un tema que va a salir en las elecciones, en toda la campaña electoral, y va a ser algo que nos haga ver a un México diferente. Quien agarre la bandera del Telecán y diga, a través de esto voy a construir un México de beneficio para muchas familias que han quedado relegadas del desarrollo, creo que tiene una gran bandera y creo que puede ser muy atractivo para mucha gente. Sin duda, es un capital político que está listo para ser recogido y vamos a ver, Celita, porque además los discursos de, por lo menos el de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pues
están alineados, digamos, con ello, pero no lo han recogido, como muy bien mencionas. Querido Toño, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. Vamos a